Vamos a hablar de cuestiones de opinión pública que me gustaría que vos también participes si estás ahí del otro lado a través de la computadora o en el teléfono y tenés abierto el chat, que nos puedas escribir, que puedas preguntar y que también seas parte, porque eso es conectar. Cuando hay un feedback, cuando hay un ida y vuelta, porque si hablo yo solamente o el invitado, como que no tiene mucho sentido. Voy a recibir al doctor Carlos Gavarini, siempre se dedicó al área de la salud, pero bueno, hace otros tantos años que se dedica a la política. Fue parte de un gobierno municipal, se fue de ese gobierno con el cual ingresó a la gestión pública y ahora ya falta muy poquito para el 7 de septiembre, para las legislativas. Más de un año que te había tenido acá también en este mismo estudio, cuando te habías ido de la gestión pública y volviste a tu profesión de médico. Y ahora estás con Potencia. Hace 32 años en el Hospital Pena, y cuando vos tenés una función pública como Claro. yo tuve en su momento de secretario de salud, te dan una licencia con reserva de cargo, se llama. Y cuando terminás la función pública volvés, que es lo que hice en el año 23, en junio del 23, que todavía ejerzo, y bueno, sí, ahora postulándome en 2019 ya de un acto electoral, acompañando al intendente Uset en ese momento, y también como candidato a concejal. Lo que pasa que fue muy breve mi paso por el consejo, porque inmediatamente vino la pandemia y a partir de ahí volví a la función de secretario de salud. Así que esto es, digamos, una experiencia nueva para mí. Sí, tuviste también un breve periodo de director del Hospital Eva Perón cuando fue el momento de la pandemia, ¿no? Claro. Que se requería también. Estuvimos trabajando ocupar con ese puesto. Un equipo con Con enorme, el doctor Omar Barrios. Omarcito Barrios, que es un gran colaborador, que todavía está colaborando conmigo en la dirección del hospital. Hicimos un buen equipo de salud y creo que la función, lo hecho en salud desde el año 2015 que asumimos hasta el año 2023 dejó un servicio mejor de lo que lo habíamos recibido. La temporada de Conexión Erika Benítez, cuando te pregunté por qué dejás la política, cuando se esperaba que siguieras, ¿no? Estabas un poco enojado porque se creía que ibas a ser el candidato natural, digamos, en Punta Alta para intendente, y bueno, finalmente el partido eligió a Nicolás Aramayo. Muchos decían, bueno, si hubiese estado Carlitos Gavarini, capaz que el kirchnerismo no volvía al Palacio Comunal en Rosales. Hay otros que decían que no. Bueno, incluso estuvo la doctora Abigail Gómez el otro día acá, hace muy poco, y ella decía que fue porque se dividió la derecha. Esa división de la derecha hizo que precisamente se perdiera el gobierno municipal después de 8 años. Sí, yo me acuerdo, Eri, que vine en ese momento. Yo no me enojé ni me decepcioné tanto por la decisión. Entiendo, en ese momento había un grupo de personas muy chico que eran los que tomaban las decisiones y había que tomar decisiones. Vos tenías un par de opciones en ese momento, sino que me enojé y me decepcioné mucho con las formas que se tomaron las decisiones después de haber compartido un gobierno durante... En ese momento llevábamos 7 años, faltaba mucho todavía para el cierre de listas y yo me enteré que no iba a ser el candidato por redes sociales. Me pareció... Claro. Las formas, a eso te referías con las formas, que nos enteramos antes los medios o a través de las redes que vos esperabas que te lo dijeran en persona. Y quizás había reuniones programadas todavía porque faltaban casi 40 días para cerrar listas. Y bueno, ya nada, yo hasta ese momento teníamos reuniones programadas para discutir varias cosas en el equipo, como todo equipo, con algunas divergencias. Y bueno, un día me desperté, como siempre, muy temprano y me puse a ver las redes y me enteré que ya no era el candidato, que ya estaba designado, a mí nadie me avisó y desde ese momento hasta la fecha nunca nadie me dio una explicación por eso. Y eso ¿No volviste a tener contacto con Mariano Uset, con Abigail Gómez, con las autoridades de ese momento, que eran quienes integraban la mesa chica en ese entonces y decidían? No. Yo hice mis intentos para tener una explicación y obviamente como no la tuve y tampoco por ahí no era obligación de dármela, en ese contexto decidí, bueno, evidentemente percibí que era el momento de irme de la función pública y ya te digo, más que la palabra enojo, era como una especie de decepción. Nunca dejé mi consultorio, no, yo en ese momento tomé la decisión, justo
no por esto, sino por cuestiones muy personales, había renunciado el director del hospital. El doctor Barrios en ese entonces, que también vino acá. Bueno, un amigo de la vida y además un enorme colaborador, pero por razones personales él había renunciado. Entonces, en ese contexto me quedé unos días más para ordenar, digamos, el sistema y ya que no había director, y bueno, y ahí presenté mi renuncia, pero no, comunicación no tuve más, y a esta altura, 2 años después, tampoco se justifica desde mi punto de vista, ya hay hechos o actitudes que eximen a las palabras. Bueno, te dimos un poco este derecho a réplica porque hace algunos miércoles atrás estuvo la doctora Abigail Gómez y ella decía que, bueno, eso es un poco lo que deja la política de aquellas personas que se van de un espacio porque en el espacio propio no quedan libres los primeros lugares como para ocuparlos, ¿no? Enojados ante esta situación, un poco la lectura que se hizo, ¿no? De tu alejamiento del espacio del cual formabas parte. No, yo no me alejé del espacio, todo lo contrario. Yo me fui de una función pública, no me alejé del espacio. Al contrario, de hecho hoy, si hay algo que yo después de la renuncia critiqué, es la falta justamente de autocrítica. Cuando vos sos líder, hoy a mí me toca ser líder de un equipo. Paradójicamente el 90%, un poquito más, de la gente que trabajó en la función pública con nosotros y los militantes del PRO, hoy están acompañando mi candidatura en Potencia. Bueno, a eso quería apuntar. ¿Potencia es el PRO puro, digamos? En realidad es de todos lados, no solo yo puedo hablar con mucho criterio de mi ciudad, pero después viendo lo que pasó en el resto de la provincia, sí, en realidad es un espacio Potencia que cobijó a un montón de gente que en su momento la enorme mayoría participaba en el PRO y que no estaba de acuerdo, otra vez estoy volviendo, que para mí es muy importante, con las formas, además del fondo, que el fondo siempre fue una alianza con La Libertad Avanza, y las formas y demás como cuestiones que se tomaron y por los líderes como tienen que tomar decisiones, pero claro, bueno, eso no implica que vos tengas que hacer cosas que vos crees que no son las correctas. Y en Punta Alta en particular, en Coronel Rosales, pasó un hecho bastante llamativo, que yo digo, bueno, el tiempo siempre pone todo en su lugar. Más del 90%, digo yo, por cuestiones de gente que hoy está acompañando mi candidatura, estuvo en el PRO, estaba en el PRO, y está acompañando mi candidatura. Y la lectura que ellos tuvieron en su momento de estas formas que yo dije antes por las cuales motivó mi renuncia, ellos fueron los que me motivaron a volver a la función, a volver a ver si podíamos armar de nuevo el espacio, el PRO en Coronel Rosales, que había quedado acéfalo porque los que tomaron las decisiones, más los que las llevaron a cabo, inmediatamente después de una derrota electoral, que lo básico que tenés que hacer es explicarle a la gente que te acompañó y que trabajó, es dar una explicación o por lo menos un análisis y, para mí clave, una autocrítica, porque por alguna razón perdiste. No la culpa siempre la tiene otro. Evidentemente algo hiciste mal y lo bueno de la autocrítica es para no volver a repetirlo. Bueno, eso no pasó, no solo no pasó, que si se fueron, justamente lo que vos me decías, si hay alguien que no se fue, fuimos nosotros. Se fueron a otro espacio. Eso te iba a preguntar. ¿Y por qué, teniendo en cuenta, yo analizando un poco lo que vos decís, escuchando un poco lo que decía la doctora Abigail Gómez el otro día, esto de que la elección, el gobierno municipal se perdió porque se fraccionó, se dividió la derecha, digo, ahora estamos ante un escenario similar, porque están, digo, en cuanto al espacio de ustedes, sí, ustedes los pro puros, sí, y los pro que no quisieron quedarse con ustedes, que se fueron, hicieron alianza con los libertarios. Sí. Otra vez la derecha se vuelve a fraccionar. Sí. Digo, si estuvieran todos juntos, quizás podrían ingresar al Consejo Deliberante, ya que estamos hablando de una legislativa, más concejales y no estarían divididos, digo, ¿no? Cada uno tratando de pelear lo suyo. No, yo no discuto. Porque digo, sin dudas tienen un objetivo común, que es estar en contra del kirchnerismo. Absolutamente. Ahora, vuelvo otra vez al inicio. Las formas, Erika, las formas, para mí es clave las formas. Claro. A ver, la gente, ¿por qué hoy es Milei presidente? Porque renegó, percibió rápidamente que la gente estaba en contra de lo que es, se hartó, se cansó con muchísima razón de la política tradicional.
A mí me decís, yo participando en el PRO, tengo que ir a hacer una alianza con la Libertad Avanza, cosa que me parece bien, habrá que sentarse, primero hay que sentarse, hay que dialogar y ver las condiciones de esa alianza. Yo no tuve esa oportunidad, prácticamente no hubo diálogo. Y yo no estoy haciendo una alianza con un sello solamente, estoy haciendo alianzas con personas. Entonces, no era solo mi percepción, sino de todo el enorme equipo que me acompaña, era volver a ser más de lo que estábamos quejando. O sea, los partidos políticos los integran personas. Entonces, primero para ver con esa persona tenés que hablar, cosa que la Libertad Avanza decidió, está en varios medios eso, lo hicieron público, una alianza con ese pequeñísimo sector del PRO, y lo anunció públicamente que ya tenían un acuerdo, cosa que no nos incluía los que están hoy en potencia conmigo, porque sin haber dialogado hicieron ese anuncio. Después, faltando 2 días para presentar las listas, sí convocaron a un diálogo, cosa que nosotros ya habíamos tomado una decisión de participar por el espacio potencia, primero porque no hubo diálogo y segundo porque obviamente no estábamos de acuerdo con muchas de las personas que integraban el partido de la Libertad Avanza. Viéndolo un poco de afuera como comunicadora, entiendo que ustedes no comparten. Vamos a aclarar que, bueno, Potencia Coronel Rosales, el referente es el doctor Carlos Gavarini, pero también tienen representatividad, en este caso la líder de Potencia, quien es candidato a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, que es María Eugenia Talarico, y quizás hay muchas cosas que yo la escucho hablar a ella y no coincide para nada con Milei. Ella ha sido muy crítica a todo esto y están como en la vereda de enfrente. Como que ella va con los tapones de punta diciendo esto es lo mismo que el kirchnerismo. Pero a ver, a eso iba Erika, porque no es solo una cuestión obvia. Para mí las personas son claves, pero lo que quise decir es, ni siquiera tuve personas adelante para dialogar por una probable alianza. Y en ese diálogo surge todo esto. Médico, familia de mi papá de médico, trabajó 50 años en la salud pública, yo trabajo en la salud pública, soy un acérrimo defensor de la salud y de la educación veto pública. A la ley de discapacidad. Para mí el pasado es pasado y estoy mirando para adelante, pero justamente lo que tiene este espacio de Potencia en mi ciudad y en todo lo que yo estoy viendo ahora es un espacio nuevo, es gente que piensa igual y no acomoda sus pensamientos a las circunstancias políticas. Vos no podés nacer en el kirchnerismo, ideológicamente hablando, que no está mal, es tu decisión, y terminar en la Libertad Avanza, como se ve, no solo a nivel local, a niveles provinciales, nacionales, está nutrido por todos lados, porque bueno, obviamente yo estoy involucrado en la política y veo y escucho, entonces estamos, digamos, ¿cómo voy a hacer una alianza? Por eso te decía de las personas. Incluso vemos que en el armado de listas, me refiero más a nivel nacional, provincial y demás, no sé si se ve tanto en lo local, pero bueno, tenemos figuras, personas, referentes de la Libertad Avanza, que se pusieron al hombro de la campaña para que hoy Milei sea presidente y los dejó fuera del espacio. Bueno, yo tengo una opinión, eso es muy personal. A ver, bueno, hoy, no sé si escuchaste el escándalo de Pagano con sí. Lemoyne. Sí. A ver, el presidente Milei, con todo el respeto que merece, yo valoro mucho, como lo valoré en su momento a Macri, esas personas que desde muy abajo y sin nada comienzan, arman un partido político y a través de Milei en tiempo récord. Sí, Milei ganó en las redes, con una campaña política en redes, o sea. Sí, pero con un discurso. Con todo un aparato mediático en contra. Pero que pegó muy fuerte, que era el discurso anticasta. Porque la gente estaba harta. Obvio. Pero cuando te das cuenta de que en ese mismo espacio muchas veces sigue estando esa casta, yo creo que hay mucha gente que está como desilusionada. Así como estuviste vos desilusionado a nivel local, hay mucha gente que está desilusionada al ver que el presidente, a quien le tenían cierta confianza, dejó de lado a las personas que lo llevaron a ser presidente para meter en estas listas ahora legislativas a gente que deja mucho que desear también y que no son puros, libertarios puros. Y muchos libertarios puros quedaron afuera. Absolutamente. Por eso yo te insistía, mi opinión es que tomó un discurso que le sirvió para llegar a la presidencia, que después lo debería haber acomodado con el tiempo. Hoy se sigue escuchando el discurso anticasta
Y es esa reflexión que haces vos, como anticasta, si en tus listas y en tus funcionarios y en un montón de cuestiones hay gente que ha tenido participación en diferentes espacios políticos. Si eso no es ser casta, no entiendo bien cuál es la casta. Para mí hay alguna cuestión que es coherencia. María Eugenia Talerico, como dijiste vos recién, hay algo que valora mucho, que es la honestidad, la decencia, obviamente la capacidad, esa combinación de experiencia, de antecedentes. Estuvo en la UIF. Sí, fue una de las promotoras y de las que más inició la investigación que terminó con todo este escándalo de la corrupción K. ¿Y estuvo en Punta Alta? Estuvo en Punta Alta 2 veces. ¿En tu partido? Sí. ¿En la cena partidaria? Sí. La verdad que yo, obviamente, antes de... Ella fue su equipo, que está en parte acá en Bahía Blanca, nos contactaron inmediatamente. Yo pertenezco y la verdad que muy agradecido al Grupo Sur, se llama, que es un grupo de dirigentes de toda la sexta sección electoral, donde nos empezamos a juntar hace más de un año y donde la mayoría de la gente viene del PRO y había muchos cuestionamientos a las alianzas con la Libertad Avanza que surgen de arriba, pero bueno, por todo esto que estamos hablando, porque somos gente normal que nos involucramos en la política, pero bajo ciertas cuestiones básicas que hay que mantener, es tu pensamiento, tu forma. Yo soy, ya te dije antes, muy defensor de la salud pública, de la educación pública, de algunas cuestiones que, bueno, yo voy a defender eso independientemente del espacio político que tenga que representar y no me voy a sentir cómodo representando un espacio que no lo valora y no lo hice, así de simple. Y no solo yo, sino toda esta gente que está conmigo hoy, que el 90% siguen siendo del PRO, es justamente por eso, porque no han tenido, primero, una explicación de una derrota electoral que no se preveía en su momento. Y en segundo lugar, la falta de autocrítica. Y con esa falta de autocrítica, típico de las personas que lo único que priorizan es su cargo, su bienestar político, independientemente del espacio que tengan que representar, se acomodan fácilmente. Eso es una habilidad que, bueno, para algunos es una virtud, para mí no. Y nos alineamos en esta más difícil camino. Yo fui muy agradecido, tuve el ofrecimiento para participar en estas elecciones de todos los partidos políticos que hay en Punta Alta. Todos. ¿De otros partidos también? Todos. ¿Los libertarios te llamaron antes de tener al quien finalmente encabeza la lista? Sí, además público lo vieron mucha gente, sí, faltando muy poquito los libertarios cuando yo ya había decidido mi candidatura por el espacio Potencia. Hablé con todos los partidos porque yo soy partidario del diálogo. ¿Y de qué otros partidos te llamaron? Bueno, del radicalismo, coalición cívica, que hay gente hoy que está hablando conmigo de la coalición cívica, con el GEN también charlé, con algún espacio vecinalista, que después se armaron otras alianzas como Somos Buenos Aires, que es otra de las alianzas que va a competir hoy, que hay ahí una participación también del radicalismo, de los espacios vecinalistas, de algunas personas de coalición cívica, algunos están en Potencia, y para mí fue muy simple. Potencia fue ese espacio que, digamos, tenía una línea que no iba, digamos, a salir de eso. Somos partidarios del diálogo, Eso no quiere decir que vos no puedas acordar, siempre hay diferencias, pero que se pueden charlar. En algunos, en este caso con la Libertad Avanza, que era lo que supuestamente, perteneciendo al PRO, teníamos que hacer un acuerdo electoral, una alianza, la idea era que sea bajo ciertas cuestiones. A mí no me gusta ese rejunte. Che, vamos juntos, que pues si vamos juntos ganamos, sí, pero ¿bajo qué condiciones? Si vamos a ir juntos, ganamos la elección y al segundo día de la elección ya cada cual va por su lado porque no hay una comunión ni en el pensamiento ni entre las personas, ese no es mi interés. Mi interés es por la ciudad, amo la ciudad donde vivo, nací en Punta Alta, me crié en Punta Alta, me desarrollé profesionalmente en Punta Alta y mi única ambición es hacer algo por la ciudad de Punta Alta. No va a ser a cualquier costo ni con cualquiera. Ahora, Carlos, ¿qué les decís a estos? Porque viste que en las redes, bueno, es un picadizo, ¿no? Lo que planteabas yo el otro día también cuando estuvo Abigail. Y en las redes, cuando fueron apareciendo las listas y los nombres que ahora la vamos a mostrar, le voy a pedir a la producción después si me las prepara, muchos decían, son los mismos de siempre, que ya estuvieron.
¿Y qué hicieron? No hicieron nada. ¿Por qué ahora deberíamos votarlos? ¿Por qué ahora tendríamos que creerles? En tu caso particular, ¿por qué decidiste volver a involucrarte? Dos análisis. Porque vos ya estuviste. Sí. Primero, dos análisis que yo creo que son básicos y que yo hice en este año y pico que me empecé a involucrar de nuevo y que terminó con esta candidatura. Si no estás dispuesto o te va a hacer mal que cualquier improvisado desde un teléfono hoy, sin que te conozca, pueda decir cualquier barbaridad de vos y no estás preparado para eso, evidentemente no es un lugar para involucrarse, tenés que estar preparado. Y de hecho, a mí hasta me divierte explicarle a alguna persona mayor o no tan mayor lo que es un troll. Yo los conozco, ya. Viste cómo es la ciudad donde vos vivís también, más o menos, es una ciudad que no es muy chica. Ya te sabés hasta los usuarios, los nick de los trolls. Entonces sabés de dónde son. vienen. Sí, es muy difícil, no es muy común que alguien con su nombre y apellido y su cara diga alguna barbaridad. Generalmente se esconden en algún perfil de estos truchos. Y obvio que no todos los que se involucran en política son malos, al contrario, hay un montón de gente valiosa, no estoy hablando de nuestra ciudad, a todo nivel, provincial, nacional. Y yo lo que tengo para demostrar es lo que se trabajó en una gestión de la cual participé, no es mío, obviamente, no es mío, eso es un equipo que se armó, una gestión que trabajó bien, para mí en un montón de cosas, obviamente había muchas que no se pudieron, no se supieron hacer, pero se trabajó muy bien. Por eso, vuelvo al inicio, mi decepción, porque el equipo, más allá de las diferencias, después de 8 años de gestión, siempre hay algunos desgastes. Sí, igualmente viste que siempre dicen que las segundas vueltas nunca son buenas, ¿no? En cuanto a esto del el segundo periodo, que fue el que más se le criticó a Mariano Uset, incluido, ¿no? La gestión en la que vos los últimos 2 años, diría yo, que había un desgaste que bueno, se hablaba mucho, para mí se estaba trabajando, tratando de mejorar eso, por eso no entendí nunca las decisiones que se tomaron y sobre todo cómo se tomaron. Pero bueno, eso ya pasó, nosotros miramos para adelante. Yo tengo una gestión desde lo personal, y ya digo, con un equipo de salud. Ahí está a la vista. ¿Cómo ves a la salud en Coronel Rosales actualmente? Mal, muy mal, muy mal. ¿Cuáles son las falencias? Mirá, a mí no me gusta. ¿Qué harías vos diferente si estuvieras nuevamente en el área de salud? Yo en esta campaña a mí no me gusta, digamos, descalificar al adversario para justificar que la gente te vote. A mí me parece que lo que uno tiene que hacer es tratar de explicar por qué uno se involucra y por qué quiere hoy representar al vecino en este tipo de elección legislativa, porque no pasa de eso. Un concejal es el representante del vecino en el Consejo Deliberante y el que intermedia entre el vecino y el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasó en salud? No se pudo mantener cuestiones para mí muy básicas que cuando llegamos no estaban. O sea, ¿cuál era nuestro objetivo de gestión? Yo antes de asumir hablaba con Mariano Uset, el intendente, cuando me convoca y le digo, él me pregunta qué hay que hacer en salud. Digo, mira, algo para mí muy básico. Yo vengo del Hospital Pena, el hospital de referencia de nuestro hospital de Punta Alta. Y atendemos en el Pena muchas cuestiones de Punta Alta que se deberían atender en Punta Alta, porque no tienen tanta complejidad. En principio, darle prestaciones para que el vecino en una ciudad de 70.000 habitantes no tenga que trasladarse por cualquier cosa. Bueno, pongámonos a trabajar. El presupuesto de salud, porque por ahí algunos dicen, che, pero bueno, se gastó mucho, se invirtió, no se gastó. Para mí salud es una inversión. Y es más o menos el porcentual que habitualmente un municipio, un poco más, un poco menos, le da al área. Después hay que trabajar mucho, y ahí está lo que es gestión. Con pocos recursos, porque Punta Alta históricamente tuvo pocos recursos, eso será tema de otra discusión, es tratar de dar el mejor servicio posible. Y eso es lo que hicimos en salud. El hospital se agrandó en infraestructura, y fíjate vos, yo digo algo hoy soy muy crítico de la gestión actual, que sale a anunciar, dijiste hace 1 año y medio, venís diciendo que no hay plata, que no te bajan, que no bajan. Sí, que el gobierno nacional no baja. Por supuesto. Y de golpe, en un mes, faltando un mes para las elecciones, aparece el asfalto, aparecen anuncios de cloaca, aparece luminaria. ¿Qué pasó, Milei? Y a mí me dio mucha risa el spot plata? que vi hace algunos días dando vuelta en las redes de Fuerza Patria,
donde el intendente Rodrigo Aristimuño decía, bueno, el 7 de septiembre se define si querés esto, o sea, las obras, o que el vecino vuelva a pagarse el asfalto. Y yo digo, ¿y quiénes pagamos? O sea, no lo pagó Kicillof de su bolsillo. Lo que ahora está entregando, no sé qué cantidad de millones que entregó Kicillof para asfaltar calle Paso, que de hecho lo puse en el Facebook, porque realmente me parece que a la gente hay que decirle las cosas claras, no es que... Es una subestimación, según mi opinión. Lo pagamos con nuestros impuestos. Es subestimar a la gente. Vos no podés estar un año y medio diciendo... No podés que decir, no tenés... si no nos votás a nosotros, te vas a tener que pagar el asfalto. Por supuesto. Pero porque además, de hecho nos estamos pagando el asfalto con nuestros impuestos. Le venís diciendo cosas que probablemente sea así para vos. Che, no hay plata, no tengo un mango, estamos haciendo lo que podemos, porque mi ley, y el gobierno anterior, y el gobierno anterior, y el gobierno anterior. Ahora se solucionó todo en un mes. Ahora, pero quien no dio la plata hace 2 años era el gobernador. Por supuesto. Que la está dando ahora a días de las elecciones. Fíjate vos, o sea, también hay que decirlo eso. Hay un hecho que yo por lo menos resalto, y obviamente nadie se acuerda de eso. La primera reforma que hicimos en el hospital, que fue muy importante y que no fue obviamente pensada, pero gracias a esa reforma pudimos atender en Punta Alta una pandemia. Bueno, eso te iba a decir, te tocó un fierro caliente con el tema de la pandemia. Sí. No solo a mí me reemplazó y muy agradecido de Leandro Rodríguez. El doctor Leandro Rodríguez. Que después por problemas muy personales que él me explicó tuvo que alejarse de la función, pero él fue el que empezó a manejar la pandemia, que yo por supuesto siendo en ese momento concejal lo ayudé y él estaba a cargo y lo hizo muy bien y después se tuvo que alejar. Pero ¿qué quise decir, Erika? ¿Sabes cuándo inauguramos el hospital? Nosotros en el año 2018. La elección había sido en el 2017 y la próxima era en el 2019. En el 2018 se inauguró el hospital. La parte nueva. La parte nueva. Y la segunda parte del hospital ni siquiera se inauguró, porque yo ya estaba en funcionamiento todo cuando yo me fui de la función pública. Pero tampoco no fue un anuncio electoral. En el 2018, y gracias a esa reforma, que nunca, porque el intendente actual lo primero que dijo es recibir una ciudad devastada. Todo es culpa del gobierno anterior. No, había cosas que se habían hecho muy bien, un montón, que yo creo que ese fue un error de la campaña que tuvimos nosotros en el 2023, no haber servido, decir lo que no se pudo hacer y lo que no se supo hacer, pero decir que había sido mucho todo lo que se hizo. Nosotros mismos, no, bueno, yo no estaba en ese momento, pero no se pudo transmitir. Y eso era una gran autocrítica que deberían haber hecho los que tomaron las decisiones y que después saltaron a otro espacio político y que estaban acostumbrados ya a saltar de espacio a espacio, así que los que están hoy acompañándome ya estaban acostumbrados. Pero ¿qué quiero decir? Hoy fui a Pehuenco el otro día, la gente dice, ¿pero cómo? Ahora aparecen, no nosotros que nos gestionamos, sino aparecen a anunciar cosas que estamos pidiendo hace un montón de tiempo, siempre es lo mismo. Y la palabra es subestimación. La gente dice, ¿pero qué cree que somos bueno, ya que hablas de subestimar a la gente, también a la gente hay que aclararle de que vos te postulás, porque estas son legislativas, a concejal, si bien obviamente esto sería el primer paso, porque yo sé que vos estás trabajando junto a todo el equipo de acá a 2 años para lo que va a ser la intendencia. Sí. Como candidato a intendente, pero ahora son legislativas, no es ejecutivo. Entonces, señora, vos que del otro lado ves que ahora los candidatos salen a caminar la calle y te dicen, yo te voy a arreglar el pozo de ABSA, no hay posibilidad. Estamos hablando que no es la función del concejal, sí gestionar, presentar proyectos para que se aborde tal o cual cuestión. Erika, fíjate lo que obviamente... Pero no tiene capacidad de decisión de que se arregle el pozo la persona que se postula a concejal, sea del partido que sea. Esto también hay que decirlo. Yo me postulo a ser hoy concejal, que en definitiva, y siempre lo explico así, porque mucha gente no entiende bien. Porque a vos en tu consultorio te deben decir, ¿vas a ser intendente? Obvio. ¿Te dicen eso? Obvio. Ya creen que voy a dejar de atender, ¿me entendés? Entonces, claro, no, son actividades compatibles, yo voy a ser concejal, la función pública va a ser mi prioridad, pero mi consultorio va a seguir como hasta el momento. Pero fíjate lo que estoy yo en campaña, no voy a los barrios hoy, pero sí por si me invitan.
Y gracias a Dios me están invitando de todos los barrios. Me invitan ellos, porque a mí hasta me da vergüencita ajena ver hoy a un montón de gente recorriendo barrios cuando están algunos en funciones, o decir, no, tenés que ir antes, porque hoy sos el representante, ya soy el representante de los vecinos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Me invitan de todos los barrios, no vas a ver fotos, no voy con fotos, voy a decirle, mire, yo vengo porque usted me invita, pero yo voy a venir, si entro al Consejo Deliberante, voy a venir después, que yo ya sea su representante. Obviamente, después de casi 8 años en la función pública, conozco plenamente las necesidades del barrio, pues conozco plenamente. La mayoría, hay una gran parte de nuestra ciudad que no tiene cloacas y no tiene agua potable. Entiendo que políticamente es más redituable poner luces en algún lado porque las ve la gente, pero yo soy especialista en salud. Yo no puedo estar tranquilo si una parte importante de mi ciudad no tiene cloacas y no tiene agua potable. Ya arrancamos mal. Bueno, de salud. ¿Y qué les contestás a esas personas que, por ejemplo, hoy dicen, pero vos dentro de tu lista tenés gente que se vuelve a postular de concejal, pero es concejal, se le termina, pero es todavía? Sí. ¿Y qué hicieron? Y bueno, hicieron lo que pudieron en la oposición, que están, hacen lo que pueden. No es lo mismo ser concejal de la oposición que ser concejal oficialista. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea que esta elección para ustedes sería como el cimiento para dentro de 2 años poder volver a ser oficialistas y poder hacer más de lo que se puede hacer siendo oposición. Yo tengo una sola persona hoy que es concejal, que es mi segunda, que es Andrea Vogel, que tiene todo lo que está, por eso la convoqué, tiene mucha experiencia en el Consejo Deliberante, mucho trabajo en el Consejo Deliberante, que a veces no se visibiliza, porque la verdad la gente... Sí, en el área de educación, y ella ha sabido gestionar mucho cuando estuvo de presidente del Consejo Escolar. Por supuesto, gente que tiene mucha experiencia, no cualquiera. Si te parece, vamos a mostrarla la lista de la gente que te acompaña. No sé, Facu, si tienen así preparadas las boletas. Bueno, así vemos, Potencia Coronel Rosales, candidatos a concejales, primero Carlos Esteban Gavarini, segundo Andrea Vogel, tercero Cristian Franco, Romina Matarazzo, Carlos Montero, Gisela González, Leonardo Mazzini, Marcela Morillo y Hugo Smorseñuk. Y después de candidatos a consejeros escolares, Alicia de Dios, que trabaja en el Consejo Escolar desde hace muchos años, Alejandro Pacheco, María Zapata Lagún, y después ustedes también tienen en la lista a Roxana Almirón, que va en lo que sería la 6ª sección electoral como segunda a diputada precisamente provincial, ¿no? Acompañando a Miguel Donadío. Bueno, es el único espacio Potencia que jerarquiza. Así la vemos. Ahí está Rosana. A Roxana Almirón. Jerarquizó históricamente, Rosales es la primera vez que va a tener un candidato a diputado en un segundo lugar. Habitualmente es Bahía el primero y no es muy común que pongan a uno de Punta Alta en segundo lugar. Nos jerarquizó mucho Potencia por nuestra, obvio, en la 6ª sesión electoral, después de Bahía, somos la ciudad que más habitantes tiene, pero bueno, eso nunca se... Sí, igual en otras listas hay otros candidatos. Sí, pero no en el segundo lugar. A diputados, no en el segundo. No en el segundo, sí hay. 4º, 5º, que tienen menos posibilidades. Rosana, pero además de las características de Rosana, que reunía las características que estaba buscando el espacio, yo valoré mucho la jerarquización de María Eugenia Talerico para darle a nuestra ciudad un puesto expectante en la legislatura, que es muy importante. Muy importante. Después, obviamente, depende del legislador. Vamos a mostrar la lista de Talerico, precisamente, para que la gente pueda ver, porque yo te cuento, ustedes porque están en la movida y nosotros también por ser periodistas y comunicadores, pero para la gente es una ensalada de frutas todo esto. María Eugenia Talerico, y segundo, la acompaña en la lista de candidatos a diputados nacionales por provincia de Buenos Aires, Ricardo Inti Alpert. Pero bueno, para que vean, ¿no? No es que estoy mostrando las listas para votar a favor de Potencia, ni mucho menos, sino para que la gente distinga una cosa de otra, porque... Eso se va a ver en octubre. Claro, esta última que mostrábamos es para octubre, es para las elecciones de octubre, y las 2 primeras
son para ahora, para el 7 de septiembre, en lo que sería sexta sección electoral y Coronel Rosales. Potencia Coronel Rosales, que encabeza el doctor Carlos Gavarini. Es un poco hacer docencia. Y muchos dirán, bueno, ¿y por qué lo trajiste a Gavarini y no trajiste otro espacio? Yo a Carlos le había prometido el año pasado, cuando estuvo acá, que si se alejaba de la política, porque él en ese momento estaba tan decepcionado que dijo, no quiero saber nada. Y yo, ¿qué te dije en ese momento? Que si volvías, si se te iba el enojo, la decepción o lo que sea, y si volvías, te iba a traer acá para que me des los motivos y para ver en qué espacio estabas, ¿o no? Sí, habíamos dicho que si me invitabas cuando me iba, claro, me ibas a invitar que cuando volvieras. Sí. Y aparte también, bueno, el otro día estuvo la doctora Abigail Gómez y también yo le dije, vos sabés que más allá que yo te traje a hablar de un proyecto como diputada y demás, pero bueno, a mí me gusta indagar y me gusta siempre bajarlo a lo que es Coronel Rosales, que es la ciudad donde vivo y el distrito donde vivo. Y bueno, y un poco también, yo te dije a Carlos, me gustaría que puedas responder algunas de esas cosas también. Por eso es que hoy te traje. Me parece bien, yo creo haberlo respondido. Sí. Pero más que nada digo, aclaro esto porque van a salir, viste, los de siempre diciendo, no trajiste a ningún político y lo traes a Gavarini, pero fue una promesa que habíamos hecho el año pasado porque en ese momento había sido noticia, eran gobierno, o sea. Quédate tranquila que un tema importante. Hay otros políticos, entre comillas, que tienen sus espacios para divulgar. No, sí, no me quedan dudas. Sí, y esto, viste, es un espacio que lo hacemos todo re a pulmón nosotros, sí, bueno, o sea, no tengo compromisos políticos con nadie. Por eso me siento muy representado. Primero, la felicitación a todos los que están trabajando y el hermoso lugar y de altísima calidad. Y me identifico porque, a ver, habiendo tenido las oportunidades de los espacios tradicionales, nosotros elegimos el camino más difícil, todo a pulmón. Hoy fíjate que nos estamos financiando en nuestra campaña, nuestra humilde campaña, gracias a Dios están las redes que ayudan mucho, por una tallarinada que hicimos, que cobramos una tarjeta para la gente que creía que nos podía ayudar, le explicábamos que eso era para invertir en la campaña, habíamos previsto tener unas 100, 110 personas, tuvimos 150, mucha gente que no pudimos recibir, y la verdad que tuvimos orgullosos y muy satisfechos del apoyo recibido. Ahí fue cuando vino María Eugenia Talerico, que también le sorprendió gratamente el apoyo que se tenía de Potencia en Coronel Rosales, y con eso es lo poquito que nos podemos mover para, bueno, los gastos básicos que tiene una campaña electoral. Bueno, igualmente, si los hubiera invitado no hubiesen venido, tampoco. No me quieren, viste, yo no soy muy querida en el pueblo. Yo he ido a lugares donde no me quieren y por determinados sectores. A contestar lo que se me pregunta, porque no tengo nada que ocultar, al contrario, yo sé que obviamente tenés virtudes. Con determinados valores, viste que no comulgo, entonces como que no. Bueno. No, y por ahí quería aclarar otra cosa, porque muchos me dicen que le estoy haciendo la campaña a Gavarini, ahora te traje. Sí. No tiene nada que ver, yo tengo una agencia de comunicación y marketing, ¿no? Y le hicimos los spots, pero porque nos contrataron como de gente que hace trabajos audiovisuales, o sea, Efra Lobato, quien les habla que conduce la agencia, de la misma manera que vos tenés un 15 y querés contratarnos, te lo hacemos. O sea, nada, es algo privado a lo cual me dedico y gracias a eso puedo hoy estar haciendo mi streaming y contratar un estudio de primer nivel en Bahía Blanca, porque es la forma que yo tengo a través de la agencia de comunicación de autofinanciar estos programas que son totalmente independientes, que no me los banca nadie. De hecho, no tengo ningún spot partidario en el programa tampoco, porque además, ningún partido político me ha financiado este espacio tampoco. O sea, quiero aclararlo porque no, está bien viste que siempre los vivo de siempre. Pero además hay otras personas en Punta Alta que están haciendo otros. Por supuesto. También. Que fueron contratados por espacios políticos para hacer sus campañas, y es lógico eso, y además está bien porque, bueno, no deja de ser... Claro, pero eso me refiero que no es un espacio para hacer política, ni mucho menos porque no me la financia nadie, sino que simplemente a Gavarini lo invité porque soy de palabra y porque habíamos quedado con esto de que si volvía a la política... 2 años y moneda ya. Y aparte, siempre te pregunto cosas que por ahí te incomodan y me las respondés. Es que yo primero no tengo ningún problema, no tengo nada que esconder, y segundo que creo en esto, en la política. A mí no me gusta eso de decir la política es así. No,
Los que hacen política son así. No tiene por qué ser así. Carlos, ya que estamos, algo que te lo dije el otro día, te voy a preguntar y no me quiero olvidar, porque hace muy poquito saltó otra vez el tema de los allanamientos en el Eva Perón, en el hospital Eva Perón, por un caso de cuando vos eras todavía, estabas en la Secretaría de Sí. Salud y demás, por un caso de mala praxis y En demás, y realidad ahora yo saltaron. había renunciado Claro. ya internamente, pero bueno, me quedé por lo que te conté de... Pero bueno, me gustaría preguntártelo para que vos también puedas explicarlo, porque en las redes se armó como una ida y vuelta, ya que volvió a aparecer esa publicación, ¿viste? Sí. Ahora antes de las elecciones. Obvio, típico de la clase política tradicional, que en vez de poder expresar las propuestas que tienen, se dedican a ver si pueden manchar al adversario. Eso fue un hecho lamentable porque involucraba a una persona muy apreciada desde lo personal y desde mucha gente, que tuvo un fallecimiento que motivó que parte de la familia quisiera averiguar a ver qué había pasado, cosa que pasa muchísimas veces en el sistema de salud, muchas veces. Eso motiva que la justicia vaya y haga una investigación. Se hizo como corresponde y bueno... Está en manos de la justicia ahora. No, terminó ya, fue un fallecimiento, digamos, natural y nada. Ah, ya Sí, se sí. terminó. A ver, no había nada sospechoso, simplemente que se hace con cierta frecuencia. Eso suele pasar, que por algún fallecimiento hay una causa que se dice averiguación de causa de muerte, que implica que haya una autopsia y demás. Pero esta gente, entre comillas, por no decir y ser respetuoso, se dedica en parte a esas cosas. De hecho, cobran por esas cosas, lamentablemente. Bueno, Carlos, ¿qué decirte? Bueno, éxitos en esta vuelta. Esperemos que mientras sea para sumar, bienvenido sea, ¿no? Porque siempre decimos, hace falta gente que quiera comprometerse. Pero como yo decía el otro día a la doctora Abigail Gómez, que ya se le vence el mandato y que, bueno, dice no ocupo ninguna lista, y yo digo, bueno, pero viendo todo el lío que hay en la política, ¿a quién le da ganas de querer engancharse o volver o involucrarse? Porque sabemos que bueno, Sí, acá hay... que tratan de ensuciarte como sea cuando te involucras. ¿No tenés miedo que te ensucien? Ahí hay una diferencia clave. Vos por ahí no participás, pero porque no te convocan. Y otra cosa es lo que me pasó a mí, que tengo la enorme satisfacción de haber sido convocado. Está bien, pero la familia, ¿qué dice, Carlos? Por ejemplo, Y la familia ¿no sufre. te dicen tus hijos? Sí. No, papá, Sí. otra vez a la Sí, política, sí. quédate tranquilo en el consultorio. Sí, pero hay una clara diferencia. Vos decís, che, yo no participo. Ahora sí, no participás porque no te dieron lugar, no porque vos no quisieras. Está bien. A ver, a mí me convocó un montón de gente, esta gente que te dije O sea, que gente no que confía. gente que no se sintió representada una vez que se perdió una elección, que se puede perder, por supuesto, pero después hay motivos, formas de perderla. Esa gente me vino a buscar para volver a involucrarme. Insisto con esto, hay alguna sola cosa que yo no tengo, Erika, la necesidad. Al contrario, lo que vos dijiste de mis hijos, mi círculo íntimo, muy íntimo, mis amigos, ¿para qué? Carlitos, ¿para qué? Si estás bien. Digo, ¿vos no me creés capacitado de que yo pueda hacer algo mejor para la ciudad? O sea, Sí, vos creés que todavía te faltó, que podés dar más de lo que diste. absolutamente, y lo único que yo quiero, Erika, lo único, es trabajar para mi ciudad. Yo no quiero ser diputado, no quiero ser senador, no quiero ser como varios de los que están ahí en el ambiente, a ver qué puedo hacer ahora acá para después pegar el salto. Yo no. Lo único que quiero, y tengo una ambición de ser el intendente de mi ciudad. Eso lo quiero porque me siento capacitado yo, pero no por mí. Tengo un enorme equipo de gente que hoy figuraba en esa lista, pero mucha más, que está a la expectativa y que tiene ganas de colaborar y que tiene mucha capacidad para hacerlo, pero también está a la expectativa de quién lo convoca, porque necesita confiar en la persona que lo convoca. Y esa es mi ilusión. Yo sé que le puedo dejar algo mejor a la ciudad. Después depende del vecino, que es lo que yo le quisiera transmitir, el mensaje del vecino hoy. Decir, mire que esto es una elección, como bien lo explicaste vos, local. Usted va a elegir a sus representantes. Fíjese quiénes son. Claro. Fíjese quiénes son. No mire el sello,
solo del partido. ¿Quiénes van en la lista? ¿Quiénes están y adentro? si esas personas coinciden con los ideales que cada uno tiene, ¿no? Absolutamente. Esto es una elección que tiene que ver mucho con su ciudad, porque si después nos vamos a quejar, quejémonos con responsabilidad, decir, bueno, yo... Sí, responsabilidad cívica. Que la gente la tiene, ¿eh? A mí eso es otra de las cosas, así como veo mucha apatía, también veo, me sorprende a veces, de conocimiento, porque investigó, porque conoce sobre todo a la gente más grande. Tuve, y déjame, no te quiero robar mucho tiempo más, Erika, en estos últimos días tuve mucha reunión con chicos jóvenes y me encantó cómo me hablaron. Hay algo que ellos definen fácil y dicen, bueno, mire, nosotros vemos, conocemos arriba los que hablan en la televisión, en las redes sobre todo, pero a nivel local escuchamos, eso me gustó mucho, escuchamos a nuestros padres, ¿me entendés? Preguntamos a ver qué pasa acá en la ciudad. Y tuve esa oportunidad de interaccionar con ellos, la verdad que me encantó y estoy muy esperanzado. No tengo, ya insisto con esto, no es la necesidad, es las ganas y el amor que le tengo a la ciudad. Si me toca, muy bienvenido. Y si no, voy a respetar al vecino, la decisión que tome, y no voy a echarle la culpa a nadie. Bueno, de todas formas, ya en el Consejo Deliberante seguramente ya el lugar... ¿Cuántos votos necesitas para...? Y es un sistema, viste, porque depende de la cantidad de gente que va a votar. Sí, unos 4.000. 4.000, 3.500. 3.000 y pico, sí, 4.000. Bueno. Pero depende mucho de la gente que va a votar. Sí. Bueno, Carlos, gracias. Te invitamos a que te quedes hasta el final, si no para que participes de esto, pero voy a hacer un sorteo. Viste que esto es muy versátil. El streaming no es tan acartonado como la tele, como la radio. No. Pero bueno, se estrena en el Teatro Colón de Punta Alta, Patriotas, La Patria Habla, y a mí me tocó ser la voz de la patria para esa obra que se va a estar presentando sobre el tablado. Y Angelito Cardoso y el grupo de Teatro por Amor al Arte me ha cedido 2 pares de entradas. O sea, voy a sortear 2 y 2 para que el viernes puedan ir a ver la obra Patriotas al Teatro Colón de Punta Alta. ¿Cómo tuviste que hacer para participar? Era muy simple, me seguías a mí en Instagram, a patriotas.ok, y también obviamente tenías que estar suscripto al canal de YouTube Conexión Erika Benítez. Y a robar gente, ¿no? Etiquetar a alguien. Bueno, a ver, Facu, ¿tenés preparada la publicación para ver cuántas personas? ¿54 participaron? Bien. Bueno, bastante bien, ¿eh? 54 personas hace... El miércoles pasado, el anterior, largué el concurso. Bueno, si te parece bien, Facu, echamos a rodar el programita para ver quién se gana el primer par de entradas. A ver. Ah, ya están los 2 ganadores. Ah, creí que iba de a 1. Rapidísimo esto. Buenísimo, entonces. A ver, Masita MC... Son obviamente los usuarios de Instagram, ¿no? Que se lleva 2 entraditas para ella y un acompañante. Y N. Cristina G, que se ganó los otros 2 pares de entradas. Bueno, aplausos. Gracias por haber participado y nos vamos a ver en el Teatro Colón porque, bueno, soy parte del elenco. Aunque esté enlatada, soy parte del elenco. Yo les grabé, así como a vos te grabé el spot, a los chicos les grabé La Voz de la Patria. Muy bien. Son 19 mujeres llamadas por la patria para comprometerse y refundar la historia. No sé, por ahí te suena conocido eso, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, gracias a Angelito Cardoso y a todo su equipo, porque bueno, así vamos a estar el viernes a las 21 horas en el Teatro Colón de Punta Alta. Quiero agradecer a mis auspiciantes. CG Perforaciones de Cristian Gómez, explotación acuífera, sistema de riego, puesta a tierra. Te doy el Instagram por si querés contactarlo, @cg.perforaciones, ya que hay tantas zonas de Punta Alta que no llega el agua al tanque precisamente porque, bueno, no hay mucha presión. Lo llamás a Cristian Gómez, a CG Perforaciones, esta empresa puntaltense que va a toda la región. 2932 15 520 007. Y si te está fallando el auto, yo te recomiendo, porque es mi mecánico de confianza, a Mati Luna, Garage Team, mecánica y gomería, service
tapas de cilindros, distribución, frenos, tren delantero y trasero, Matiluna, 2932-5328-25. Está en Humberto 673 en Punta Alta. Es quien me pone a punto el auto para que yo me pueda venir todos los miércoles a hacer el streaming aquí a Bahía. Bueno, me pasé un minutito